Muy bien, pues buenos días. En primer lugar, pues bueno, claro, quisiera agradecer a los grupos de Geografía de los Servicios y de Estudios Regionales por su invitación a participar en estas jornadas y a compartir pues, unas sesiones de trabajo que sin duda están siendo muy interesantes. Y en especial pues a Jesús Ventura y a Rosa Jordá por todas las facilidades que me han dado para estar aquí hoy, esta mañana, con ustedes. En especial quisiera hacer una mención a Rosa, porque la conozco nos conocemos hace mucho tiempo. Y bueno, yo la conozco a ella antes que ella me conoce a mí, antes que me conoció a mí. Porque en cierta forma ella es culpable de que yo me dedique a temas de geografía económica, ¿no? Fundamentalmente. Cuando yo era becario de colaboración, allá por mitad de los 80s, en el departamento de geografía, pues recibí como regalo de bienvenida un montón de publicaciones que el departamento había hecho, y entre ellas estaba la industria y el desarrollo del área metropolitana de Valencia. Y yo, al ver ese libro, recién publicado, ¿no?, en aquel momento, pues pensé que sí, que la geografía económica podía tener, ¿no?, una trayectoria académica y, bueno, de cierta forma, digamos, fue mi primer contacto con este tipo de trabajos. Además, esta invitación a participar con ustedes aquí hoy me ha dado la oportunidad y la libertad para hacer un tipo de reflexión pues muy genérica, de una escala, digamos, bastante amplia, a la que pues muchas veces no estamos del todo acostumbrados, ¿no? Porque, por lo menos en mi caso, pues siempre, pues generalmente estamos centrados en casos de estudio pues muy locales o casos, digamos, en los cuales estamos tratando pues unas aproximaciones que nunca son tan genéricas como estas que esta ponencia de hoy pues me ha permitido hacer. Además, me ha permitido ensayar una metodología de aproximación a estos conceptos de vecindad, especialización y economía de aglomeración, que es una metodología pues, tentativa. Es decir, no es, por supuesto, una cuestión cerrada y probablemente pues, puede ser objeto de mejoras, puede ser objeto de pues, fundamentalmente también de pues, conseguir pues, mayor detalle territorial, conseguir fuentes más precisas, pero me apetecía hacer este ensayo metodológico a unas escalas en las que a lo mejor pues, había dudas de que pudiera funcionar. Voy a utilizar la comunidad autónoma como unidad territorial básica. Probablemente hiciera falta, ya digo, utilizar un mayor detalle territorial, pero he quedado satisfecho con el resultado. Es decir, ahora se lo mostraré, a ver si... y me da pie quizás a aplicarlo de una forma, pues, digamos, con mayor desarrollo, con mayor contenido. Y además, en esta intervención intentaba de alguna forma, con esta contribución, intentaba de alguna forma recuperar el concepto de espacio como factor explicativo de los procesos económicos. En geografía económica creo que a veces adolecemos de un uso quizás demasiado descriptivo del espacio, y el espacio nos puede servir, ¿no?, como unidad de análisis, pero fundamentalmente creo que también debemos utilizarlo como factor de explicación, ¿no? Es un poco lo que nos da, lo que da sentido, ¿no?, también a nuestra disciplina. Y eso es lo que de alguna forma voy a intentar hacer. ¿Qué voy a presentarles? Bueno, pues varios análisis que, solapados, creo que cuentan una historia bastante coherente sobre la evolución de las regiones españolas durante la época de crisis, entre 2008 y 2017. ¿no? En esta década reciente. ¿Qué tipo de análisis, digamos, voy a ir tejiendo para trazar este argumento? Bueno, en primer lugar, voy a intentar deconstruir, utilizar esa palabra, ¿no?, deconstruir, vamos a intentar identificar los diferentes componentes
que tiene el crecimiento, que ha tenido el crecimiento o la evolución económica en las diferentes regiones, buscando encontrar cuáles son los elementos diferenciales en cada región respecto al conjunto español. Esos diferentes componentes los identifico por esos tres conceptos que aparecen en el título de la ponencia: la vecindad, es decir, la posición que ocupa cada región en la red de relaciones nacional, española; la especialización, es decir, el papel de y cómo han variado las estructuras económicas con la crisis y la recuperación, las estructuras sectoriales; y la aglomeración, es decir, el papel que tienen las economías externas de localización y de urbanización para explicar los diferenciales de crecimiento que encontramos entre las regiones. De alguna forma, esos tres conceptos, vecindad, especialización, aglomeración, pues podrían ser, ojalá lo consiguiera, ¿no? Es decir, son aproximaciones más o menos burdas a lo que podríamos considerar como economías externas de red, economías externas de localización y economías externas de localización y urbanización. Ese análisis, que ahora explicaré un poco cómo lo he realizado, lo completo lo realizo, ahí está, con un análisis, a través de un análisis shift-share espacial. Digamos, todos ustedes están familiarizados con el análisis shift-share. En concreto, digamos, la extensión espacial de ese análisis, ahora explicaré un poco más detalle de qué se trata, tiene en consideración que las regiones, que cada región tiene unas pautas diferentes de relación con el resto de componentes del conjunto nacional. Es decir, que el conjunto nacional de referencia es diferente para cada región, ¿no? Y eso es un elemento que también podemos introducir en el análisis y que de alguna forma nos da el elemento de vecindad. El componente estructural, ¿no? Ya bien conocido, está indicando, digamos, la ventaja o desventaja que se deriva de la concreta especialización sectorial de cada región, y el componente territorial alude a las ventajas competitivas que emanan, que parten de la propia competitividad de las empresas y del entorno regional, sea cual sea su sector o su posición en la red española. Ese análisis lo completo con otros dos. Un instrumento también muy conocido por todos ustedes, matrices de localización y especialización, y cómo han evolucionado con sus diferentes coeficientes y cocientes, especialización, localización, y análisis finalmente de correlación, fundamentalmente considerando, intentando encontrar cuáles son los determinantes, cuáles son las variables mejor correlacionadas con el tercer componente, con el componente territorial. Es decir, con el componente que, una vez eliminado el ruido, por decirlo de alguna manera, que suponen las estructuras sectoriales y la posición en la red nacional, nos quedaría ese elemento un poquito más depurado que el crecimiento, digamos, total, ese componente territorial, ese diferencial que es responsabilidad que emana de las características de cada territorio. Voy a intentar ver qué tipo de variables están mejor correlacionadas con él, para intentar evaluar, para intentar valorar cuál es, digamos, fundamentalmente en diferentes momentos, en recesión, en salida de crisis o en total, pero quizás lo más interesante es ver cómo están correlacionados en el momento de salida de la crisis, ¿no? Es decir, en el momento de recuperación, entre el año 13 y el 17, ver cómo se relaciona, qué variables son las que podemos considerar que son determinantes, y a partir de evaluar la calidad de ese crecimiento. Bien, esta es un poco bastante denso, ¿no? Esta es digamos, el planteamiento. Bueno, muy rápidamente, otro elemento fundamental de esta contribución es considerar que la crisis ha conllevado un shock importante, ¿no? en la economía española y además ha producido transformaciones muy profundas en múltiples ámbitos. Y que esas transformaciones muy profundas, estructurales, de orientación de mercados, etcétera, han tenido una determinada solución territorial.
y lo que vamos a intentar ver es cuál es esta solución territorial a la crisis. Y esa solución territorial tenemos que relacionarla con el cambio de modelo de desarrollo que se ha producido como consecuencia de estos 10 años de recesión y posterior recuperación. Muy rápidamente, solamente por dejar claro cuál es el contexto, todo bien conocido por todos ustedes, una crisis, ¿no?, de una depresión de una profundidad desconocida en la historia reciente económica de España. En realidad, dos diferentes crisis. Una primera ligada a la burbuja inmobiliaria, ¿no?, al estallido de la burbuja inmobiliaria y a los elementos y a la restricción del crédito, etcétera, que conlleva. Y una segunda, pues más ligada a la crisis de deuda y a las políticas de austeridad que se imponen como, digamos, como política de estabilización previa a la recuperación y impuesta, digamos, por el marco institucional en el que nos encontramos de moneda única y política europea. El PIB, ¿no?, como ven, cae cerca de un 10, un 11%, estas son series ya deflactadas, un 10%, y luego se recupera muy rápidamente a partir del año 13 hasta la actualidad. En el 17 recuperamos ya el nivel de actividad del previo a la crisis. El PIB per cápita no se recupera tanto porque ha habido un cierto crecimiento de población, pero esta década perdida en términos económicos, ¿no?, es decir, hemos vuelto a donde estábamos hace 10 años, ha tenido, pues, unas consecuencias pues, devastadoras en el mercado laboral. No se ha recuperado el nivel de empleo, ni mucho menos que teníamos previamente a la crisis. La línea naranja sería el empleo, línea azul la producción económica, y además ha conllevado unas transformaciones en los mercados laborales que no implican únicamente a una tasa de paro todavía elevada, sino un incremento enorme de la temporalidad, es decir, de los niveles de flexibilidad con los que se usa el factor trabajo. El 15% de todos los empleos en este momento son a tiempo parcial, y este gráfico es fundamental, pues una evolución divergente de productividad y costes laborales. Es decir, la salida de la crisis se produce en base a una devaluación interna de precios de activos inmobiliarios, pero también del factor trabajo, de forma que no solamente en la fase de recesión, sino en la fase de recuperación, esos costes laborales no se recuperan, incluso en 2017 siguen siendo decrecientes. De forma que aquí tenemos, pues, un gap cada vez más entre la productividad del trabajo y los costes laborales, que suponen ciertamente también una ganancia de competitividad muy importante para las empresas. Como consecuencia, la cohesión social ha sufrido terriblemente. Los indicadores usuales, como el coeficiente de Gini, son crecientes, y son crecientes también con la recuperación, ¿vale? Digamos, lo más impactante de lo que está ocurriendo. O las tasas de pobreza, la midamos como la midamos, pues también tiene una dinámica creciente incluso en la recuperación, tanto la tasa AROPE como otras medidas más tradicionales. Y aquí, digamos, con base a esa devaluación interna, ¿no?, que sufrimos como estrategia para salir de la crisis, hemos cambiado radicalmente el modelo de desarrollo. Ahora es un modelo, si el modelo anterior estaba muy centrado en el mercado interno y en una financiación externa de una burbuja que generaba, digamos, una gran demanda en el conjunto de la economía nacional, en la actualidad estamos en un periodo que no conocíamos desde antes de la entrada en la Unión Europea, en el cual estamos mostrando balanzas comerciales positivas desde el año 2012 y un creciente peso de la exportación de bienes y servicios en el PIB,
muy creciente desde 2010, justamente desde el año en el cual empieza a notarse ese gap entre productividad y empleo. Y la otra pata de ese volcado de la economía española hacia el exterior es la relevancia creciente del turismo extranjero, ¿no? En el 2017 pues llegamos ya a los 80 millones frente a cerca de 50 millones antes de la crisis. Es decir, ha habido, digamos, un cambio de modelo en el cual la economía española se ha integrado de una forma acelerada en las estructuras, digamos, en los mercados globales, y este es un elemento fundamental para entender también la solución territorial a la crisis. Es decir, esa solución ha ido también, lo adelanto, muy marcada por cuáles son los territorios que han sido más capaces de engancharse a esa dinámica, de volcarse hacia esos mercados externos, en qué sectores y con qué intensidad. El primer elemento territorial de esta solución a la crisis es el incremento de las disparidades territoriales. Si hasta el 2008, esto es el coeficiente de Gini, lo miramos por provincias o por comunidades autónomas, calculado como la concentración territorial de la producción económica en relación a la población, de cada lugar. Hay un estallido de desigualdad, ¿no? Que ya estaba ya en niveles altos. Lo midamos tanto con provincias como con comunidades autónomas, y hay una igualdad, hay un mantenimiento de las tendencias antes y después de la crisis. Hay algunas regiones que en este conjunto de procesos son netamente ganadoras. Es decir, se comportaron mejor durante la recesión y crecen más durante la recuperación. Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco y Navarra, ¿no? Serían los lugares, ¿no? Los territorios, digamos, que han resultado ganadores, ¿no? Como resultante de esta crisis, y buena parte de la concentración creciente es responsabilidad de ellos. Y en la fase de recuperación, la Comunidad Valenciana y Murcia, ¿no? Aparecerían también como regiones, digamos, muy dinámicas, aunque la crisis aquí fue pavorosa, y como regiones digamos, emergentes, una situación pues, más o menos intermedia, pero con buenas perspectivas, Andalucía y Galicia. Ese sería un poco el mapa final, que lo digo ahora, pero luego lo justificaré, ¿vale? Porque digo todas estas cosas. También ahí claramente se observa una enorme preponderancia de lo metropolitano. Es decir, Madrid, Barcelona y Bilbao, esas áreas metropolitanas, que son las tres que mejor se comportan durante la crisis y la recuperación posterior, han ganado peso, ¿vale? Sobre todo Madrid, pero también un poquito Barcelona y Bilbao, a pesar de todo. Bien. El proceso fundamental al que estamos asistiendo, y en esto, digamos, hay una unidad de comportamiento entre los años de recesión y los de recuperación, consiste en cada región con su trayectoria particular, y según su historia y su trayectoria particular, en la que cada región incide de forma muy marcada en aquellas especializaciones preexistentes. Es decir, hay una agudización, todas las estructuras sectoriales se profundizan en lo que es su anterior especialización, y a la vez los sectores económicos se concentran cada vez más en el territorio. Lo veamos vía sectores o lo veamos vía regiones, el proceso es el mismo. Una creciente profundización, reforzamiento de las especializaciones en cada lugar diferentes preexistentes. De alguna forma es como si las regiones se refugiaran en aquellos sectores en los cuales tienen mejor conocimiento, mayores capacidades, mejor historia, mejores en realidad pues economías, ¿no? Economías de aglomeración y economías externas. Y esos sectores de especialización se convierten en nuevos sectores, cada vez más reforzados, en nuevos sectores de base exportadora,
¿no? De especializaciones que sirven para engancharse a ese proceso de conexión con los mercados internacionales. Utilizando las matrices de localización, especialización. Fíjense, ¿cuáles son los sectores? Aquí tendrían el coeficiente de localización, ¿no? Cómo de concentrados están los sectores en las regiones españolas, desde los, y la evolución que este coeficiente ha seguido entre 2008, 2013 como punto de inflexión y 2017. Hay 4 sectores que son los que incrementan muchísimo su localización territorial. Y estos son los 4 sectores que se están convirtiendo en nuevos sectores de base de las economías regionales. La industria manufacturera se revitaliza después de que durante la burbuja, digamos, perdiera mucho peso, pues empieza otra vez a ser un sector en algunos lugares más resistente y luego más creciente, más dinámico. Sobre todo se nota en la fase, digamos, aquí en la fase de recuperación. La agricultura es un sector muy localizado, muy concentrado, su valor económico, ¿vale? Su valor económico está muy concentrado en algunos territorios y crece justamente también esa especialización. Y 2 sectores de servicios avanzados, podríamos decir. El de información y comunicaciones y el genérico de actividades profesionales y servicios a las empresas. Son los 4 sectores cuya localización territorial se concentra. Si observamos esta misma información desde el punto de vista de las regiones, ¿cuáles son las regiones que incrementan más su especialización? Pues en el periodo de recesión, aquí, digamos, es una especialización, digamos, negativa, recesiva. O sea, se especializan, evidentemente, en aquello que resiste mejor, ¿no? a la crisis y la caída general de actividad. Los que más crecen en este periodo de recesión, Baleares, y fíjense, fundamentalmente por la fuerte, digamos, está mostrando aquí una creciente especialización turística, probablemente, y Cantabria, Navarra, Aragón y País Vasco, que también son los sectores que más crece su especialización, fundamentalmente porque la industria y algún otro sector también, en ocasiones, en algún lugar, la agricultura, resiste mejor. Y en el periodo de recuperación cambia un poco ese panorama y los sectores y las regiones que más se especializan son Baleares y Canarias, de nuevo un tipo muy especial, ¿no? de región, y también crece mucho la especialización en Extremadura, en este caso por otros sectores, y de Andalucía y de Madrid. Aquí juegan, ya no el sector industrial no está jugando tanto en el crecimiento de especialización, aunque se produce en algunos sitios, por ejemplo el País Vasco, ¿no? Está creciendo, pero fundamentalmente sí ya no tiene esa preponderancia, es decir, la industria sirvió para resistir, pero otros sectores son los que sirven para crecer, ¿no? De alguna manera. Y la especialización pues crece más en Madrid, por los sectores de servicios, crece más en Baleares, Canarias, o incluso todavía en Andalucía, con un fuerte componente agrario. Es decir, sintetizando la información de esas 2 fuentes y además manejándonos también con el otro componente que ustedes saben que compone las matrices de organización y especialización, con los cocientes de localización, ¿no? De los sectores en cada región. Podemos observar, digamos, podemos identificar dónde que se están produciendo procesos de fortalecimiento de determinadas aglomeraciones sectoriales, y esto considerando el conjunto del periodo, 2008-2017. En Baleares y Canarias esto es muy evidente en servicios turísticos. Aquí están señaladas, sombreadas, aquellas regiones, sectores en los cuales existía una cierta especialización antes de la crisis y la crisis ha llevado a un incremento muy grande de la especialización. Eso serían, digamos, ese sería el criterio para identificar esas regiones sector en las cuales se están produciendo aglomeraciones, ¿no? Dentro de sectoriales, dentro de este proceso de búsqueda de mayor competitividad y también probablemente salida a mercados externos. Ya decía, en el caso de regiones Baleares y Canarias,
En el caso de regiones metropolitanas, Madrid y en parte Cataluña, esto se produce en dos sectores, información y comunicaciones y servicios a las empresas. Cataluña presenta también algún componente de comportamiento metropolitano, ¿no? con el sector de las empresas muy localizado y que crece en especialización, pero también en industria manufacturera. El País Vasco y Cantabria, el País Vasco, un comportamiento muy similar de Cataluña, industria y servicios son los que crecen en especialización. Otras regiones desarrollan este proceso en industria, típicamente Cantabria y Castilla-León. Otras desarrollan el proceso en agricultura, Galicia, muchas del interior, también del litoral, del eje del Ebro, el Mediterráneo. Y la industria manufacturera es quizás el sector que más se revitaliza en muchos lugares en los cuales ya existía cierta especialización. Es decir, no es visible en lugares en los que no existía, pero donde existía ya una cierta base importante, crece ese nivel de especialidad. Por lo tanto, de ese análisis parece que esa hipótesis de comportamiento, es decir, que se está produciendo como modelo de salida y de resistencia a la crisis un refugio, una concentración y luego un crecimiento en los sectores en los cuales había y territorios más especialización y, por tanto, mayor capacidad para un momento determinado engancharse a reaccionar en base a una estrategia de internacionalización. Bien, paso ahora a la parte, digamos, a la parte de la descomposición en los elementos de vecindad, estructura y comportamiento. Bueno, esto es la formulación del Shift-Share espacial, que es básicamente la misma que la del Shift-Share, digamos, estándar, normal, con la única diferencia de que las tasas de referencia nacionales cambian para cada región. Cambian para cada región en función de cuál es la estructura de relaciones que esa región mantiene. Para hacer esto debemos contar con una matriz de flujos, y eso es un poco complicado, una matriz de flujos de interacción económica entre regiones, para de esta forma ponderar las relaciones de cada lugar a través de esa matriz de flujos. Es decir, si para la Comunidad Valenciana Cataluña supone el 30% de todos los flujos que mantiene, pues el valor de Cataluña, digamos, en cada sector se va a ponderar en función de ese valor y no del real que tiene Cataluña en la estructura española, ¿vale? De forma que cada región, digamos que tiene un referente español de una especie de geografía variable, ¿no? Según cuál es el tipo de relaciones, el tipo de regiones con las que se relaciona. Para la Comunidad Valenciana son más importantes Murcia y Castilla-La Mancha que Galicia, y para Asturias es muy importante Cantabria y Galicia y Castilla-León, ¿no? Es decir, el tipo ¿De dónde obtengo esa red de relaciones? Volvemos a esto. La obtengo de... Bueno, esto se podrá mejorar con algún otro tipo de dato, pero he utilizado eso. He utilizado como indicador aproximado de la interacción interregional la matriz de viajes por motivos profesionales, de mobilia, solamente motivos profesionales, motivos de negocios. Aquí están excluidos, por supuesto, los que trabajan en transporte, ¿no? Solamente, digamos, viajes por motivo profesional y aquí tienen sencillamente reflejado, para ver un poquito la estructura general, la matriz es de todas con todas, evidentemente. Aquí tienen reflejado solamente la primera y segunda relación de algunas de las comunidades, ¿no? Y se observan, pues bueno, digamos, algunas regiones, ¿no?, de interacción pues más claras, ¿no? Pues el Valle del Ebro, ¿no? Por aquí, pues Valencia está muy relacionada con Murcia, Castilla-La Mancha, ya el tercero estaríamos entre Madrid y Cataluña, Baleares, Cataluña y Valencia, Cataluña, Aragón y Madrid, ¿no? Esas serían, digamos, las principales interacciones. Hay una gran interacción entre Cataluña y Madrid, de viajes profesionales, enorme, ¿vale? Es el primer destino para Cataluña, el segundo es Aragón. Bueno, esa sería un poco, de ahí saldría la matriz de pesos, ¿no?, para modificar las estructuras nacionales.
Bueno, me recupero esto de aquí. A partir de aquí, pues podríamos ir trabajando con los diferentes componentes. La estructura, el efecto nacional de vecindad, el efecto estructural de vecindad y el efecto territorial de vecindad. Si relacionamos el efecto nacional de vecindad con el efecto nacional simple del shift share, podríamos obtener una indicación o una aproximación a la economía externa de red. Es decir, la diferencia entre lo que te aportaría al conjunto de España si tuvieras la misma relación con todo el mundo, comparado con lo que te aporta tu España particular, es decir, la España de tu relación particular, te ofrece un valor que te dice cuál es tu posición en la red, si estás relacionándote con regiones muy dinámicas o con regiones muy poco dinámicas, ¿no? Que es lo que te aporta, digamos, el conjunto español. El efecto estructural de vecindad, el efecto estructural del shift share, es decir, nos está diciendo cuál sería el crecimiento en el caso de que esa región tuviera la misma estructura que su España de referencia, ¿no? En comparación con su crecimiento real, ¿no? Es decir, su estructura la está perjudicando o su estructura la está beneficiando. Es lo que nos está diciendo este elemento de aquí. Y el efecto territorial de vecindad, ese resto que nos queda, es decir, cómo se comportan los sectores de esa región si tuviera exactamente, digamos, en el caso diferente a cómo se comportan los sectores en el conjunto español de referencia, sin atender, en este caso, a la estructura. Ese sería el elemento del cual podríamos obtener esas economías externas de aglomeración. Es el elemento, digamos, que refleja mejor las características internas, las características, digamos, que aporta el comportamiento de esa empresa, su estructura empresarial, el nivel, digamos, de economías externas, de urbanización, etcétera, que puede aportar ese territorio. Bien, estos serían los resultados de esos efectos. El efecto relacional, posicional, ha cambiado entre los efectos que tenían en el periodo de recesión y en el periodo de recuperación. En el periodo de recesión, las regiones que se ven mejor afectadas por ese efecto relacional serían las regiones que tienen mejor conexión con Madrid. Es decir, las que tienen un mayor porcentaje de sus relaciones económicas con Madrid son las que se ven mejor posicionadas, porque Madrid es el polo que mejor resiste la crisis. En ese sentido hay un efecto diferencial posicional a su favor. Mientras que este panorama cambia mucho en la época de recuperación y, como ven aquí, las regiones que tienen mejores efectos posicionales, en este caso, están en el Mediterráneo. Es decir, son Aragón, por su relación con Cataluña, y otras regiones en el Mediterráneo que, en principio, digamos, están beneficiándose de algo que ocurre con la recuperación. Y es que, de nuevo, el crecimiento económico empieza a ser mucho más potente en el litoral mediterráneo que en el resto de España, ¿vale? Por lo tanto, esta sería, digamos, la situación de la resistencia a la crisis y la situación de la recuperación y el crecimiento. Esto no quiere decir que su evolución fuera positiva. Es decir, la caída de actividad económica en Castilla-La Mancha fue brutal, como la Comunidad Valenciana, muy grande. Sin embargo, digamos que hubiera sido mayor si no hubiera tenido una relación tan grande con Madrid, según este modelo. Es decir, según esa relación digamos, esa interacción tan fuerte con un polo que resistía a la crisis mejor. El efecto estructural, es decir, el impacto que reciben de su estructura peculiar, es decir, si están especializadas en sectores especialmente afectados por la crisis o menos afectados por la crisis. Aquí tienen Baleares y Canarias, lógicamente, ¿no? Son las que tienen el mayor efecto positivo estructural durante la crisis. El turismo, ¿no? Está resistiendo mucho mejor, y en parte también por esta razón también tendríamos aquí Andalucía, y también porque la agricultura resiste un poco mejor también, el sector agrario, a la crisis. Mientras que en el 2013-2017 los sectores que más crecen son otros. En el 13-17 ahora crece más la industria manufacturera. Ahora crece más que la media nacional. Ahora crece más los sectores y las empresas, ¿vale? Y eso provoca que
que tengamos aquí como efecto estructural superior Madrid. Aquí Madrid, digamos que, por ejemplo, sufrió un poco más el efecto estructural por el peso que tenía el sector financiero. Es decir, los que tenían mucho sector financiero y construcción son también los que tenían peor efecto estructural. Entonces, viene aquí Madrid, Navarra y País Vasco. Es decir, la especialización. Y aquí no hablamos de comportamiento diferencial, que esos sectores sean más dinámicos, digamos, esas empresas más dinámicas. No, hablamos exclusivamente de, digamos, del peso que tiene la industria. Entonces, el Navarra y el País Vasco tienen ese efecto estructural positivo y también Madrid, fundamentalmente por el peso de servicios avanzados a las empresas. Y la competitividad propia, la que da, digamos, la calidad del tejido empresarial y el dinamismo, la innovación, la urbanización, las economías externas, en la fase, ¿vale? En la fase de, digamos, de crisis, Madrid, digamos, está a otro nivel, es decir, tiene un comportamiento específicamente propio, territorial, de su propia, digamos, característica muy elevado. Navarra, como región industrial que mejor se comporta, y, bueno, aquí también sale Murcia, supongo que también tendría un importante comportamiento diferencial en ese momento, fundamentalmente pues en base a industria alimentaria, que se comportaría especialmente bien. Mientras que aquí en la crisis es digamos, la ventaja territorial competitiva pasa otra vez a las regiones del Mediterráneo. Es decir, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana serían las tres que presentan ese diferencial territorial más elevado. Bueno, esto visto, por ejemplo, ahí tienen durante un diagrama en el cual tenemos en la época de crisis, dense cuenta, no hay ninguna comunidad autónoma que esté en el cuadrante virtuoso. Es decir, que esté en el cuadrante en el cual tenga un efecto estructural positivo y también un efecto territorial positivo. ¿Vale? Los que tienen efecto territorial positivo, como Madrid, Navarra, etcétera, Murcia, sufren por un efecto estructural negativo. En el caso de Madrid, por el sector financiero y construcción. En el caso de estas regiones, porque la industria se comporta mal, ¿no? en general, no en estos lugares. Y en el 2013-17 ya aparecen aquí algunas regiones que están en ese cuadrante más virtuoso, fundamentalmente Madrid y el País Vasco, con Baleares, como decía antes, como la región que tiene, digamos, el comportamiento diferencial territorial más claro. Bueno, digamos que la crisis no se puede analizar en realidad si no diferenciamos estos dos periodos, porque hay un intercambio de papeles absolutamente espectacular. Aquí lo ven con las líneas, ¿no? Cómo cambian la posición unas regiones y otras. Las regiones verdes, muchas de ellas, digamos, o turísticas o generalmente del litoral mediterráneo, mejoran su posición de competitividad territorial y otros territorios, digamos, Madrid, digamos, que la empeora relativamente, aunque se queda en este cuadrante positivo, y otras regiones que se comportaron bien, que resistieron bien la crisis, digamos que sufren un poco más. Pero bueno, vamos a ver un poco con este esquema un poco la tipología general de la que podríamos considerar. Fíjense, hay algunas regiones que tienen comportamientos muy similares en función de trayectorias pues, particulares y homogéneas. Asturias y Cantabria, como las regiones de más vieja industrialización, presentan componentes territoriales y estructurales negativos. Me restringo aquí nada más a la fase de recuperación, que me parece la más relevante, porque es en la que estamos ahora. Aquí había incertidumbres, ¿no?, de qué iba a pasar. Aquí ya sabemos lo que ha pasado, ¿no?, en la fase de recuperación. Las regiones en general del interior, es decir, Castilla y León, Castilla-La Mancha, aunque pueden tener componentes relacionales pues más o menos ligeros, positivos, tienen estructuras y comportamientos territoriales muy negativos. ¿Vale? Castilla y León en general, Castilla-La Mancha, también Aragón, se cambia un poco aquí la posición, Extremadura, muy claramente. Madrid aparece como un caso bastante único, con un pequeño componente territorial y estructural positivo.
Y aquí tendríamos el tipo de región que está mostrando mayor competitividad. Ya digo, serían las regiones fundamentalmente mediterráneas con cierta gradación, ¿no? Baleares, ¿no? de una forma muy intensa. En un segundo nivel, Cataluña y Comunidad Valenciana. Murcia a un nivel un poco inferior, pero incluso también Andalucía presenta ese componente territorial positivo, aunque se ve lastrado por una estructura, digamos, que no apoya el crecimiento, pero es que tiene un componente territorial competitivo interesante. Y Galicia y Canarias, que aparecen con componentes territoriales pues, pequeños. Galicia bastante equilibrado y Canarias un poco descendente. Las regiones, un último tipo nos lo darían aquí, Navarra y el País Vasco, ¿vale? Con un componente estructural positivo. Ahora se benefician de esa especialización industrial y en el caso del País Vasco incluso pues con un componente territorial de competitividad también elevado. El Valle del Ebro en general, digamos que resistió un poquito mejor la crisis. Se ve, por ejemplo, La Rioja aparece con un componente territorial extremadamente... Es el opuesto al que nos aparece en Baleares, ¿no? como muy negativo. Aquí las regiones con ese territorial positivo en un momento u otro, pero bueno, paso ya a utilizar esto de aquí, ¿vale? A utilizar este componente territorial de la crisis, de la salida, para intentar ver qué hay detrás de esos comportamientos. ¿Cuáles son los factores, las variables que pueden estar explicando estos comportamientos que en buena parte se están debiendo, ya lo dije al principio de la exposición, a la existencia de fortalecimientos de especializaciones previas, seguramente. Bueno, ese componente territorial vamos a intentar aislar algunos elementos. ¿Qué papel tienen, si es que podemos aproximarnos a esto de una forma un poco grosera, quizás, las economías de localización, es decir, la existencia de clústeres de especialización sectorial, o las economías de urbanización, es decir, la existencia de núcleos urbanos de un tamaño determinado que implican también pues, una mayor eficiencia empresarial? ¿Qué papel tienen algunos elementos que tienen que ver con el comportamiento, un poco con las estructuras de comportamiento interno de las empresas? ¿Qué papel tiene el tejido empresarial? Por ejemplo, ¿qué papel tiene el tamaño empresarial? ¿No? Ese tipo de la estructura por tamaño de las empresas. ¿Qué papel tiene la innovación? ¿Qué papel tiene el nivel de educación y formación de los ocupados y de la población en general? ¿Y qué papel tienen dos procesos que parecen centrales en la economía actual, ¿no? Es decir, el proceso de internacionalización y el proceso también de avance en la economía del conocimiento? Es decir, un indicador que nos diga en qué medida las regiones están avanzando o no en esos procesos. Economía de localización. Bueno, esto lo he solventado con un análisis de correlación y, en principio, pues sí que nos aparece una cierta correlación en este periodo 13-17, fundamentalmente, con el proceso de especialización. Es decir, las regiones que presentan mejor componente territorial, mejor competitividad que surge del comportamiento específico regional, son las que más deprisa están incrementando sus coeficientes de especialización. Por tanto, esos dos procesos confirmamos que van en paralelo. Economía de urbanización. ¿Crecen más las regiones más urbanas o crecen más las regiones que tienen núcleos urbanos más grandes? Pues sí. Es decir, el elemento urbanización es quizás el que mejor correlacionado está con ese componente territorial. Aquí he utilizado para valorar esto no el tamaño de los municipios, obviamente, sino el tamaño de las áreas urbanas funcionales.
Es decir, el tamaño de Madrid y Barcelona, 6 millones, ¿no? Valencia, 1.700.000. Bilbao, 1 millón, ¿no? Es decir, un poco ese tipo de... existe en este periodo una correlación, y la mejor correlación, digamos, el momento en el cual esa correlación se hace más positiva es cuando estamos considerando a la presencia relativa que tienen en cada región los núcleos urbanos de más de 500.000 habitantes. Ese sería como el tamaño umbral a partir del cual se ven mejor el efecto de esas economías de urbanización. Luego hasta pueden decrecer un poco, pero en ese tamaño es donde se aprecia mejor esa correlación. Una aproximación también un poco más generalista, pero también interesante, si hago la correlación con el tamaño del área urbana funcional mayor que tiene la región, ¿no? Ahí aparece también una correlación muy importante en la fase de recuperación, ¿vale? Es decir, la existencia de esos grandes núcleos es un elemento que está muy relacionado con el crecimiento diferencial que muestran las regiones. En cuanto a tejido empresarial, es bastante pobre, es decir, el tamaño medio de las empresas, la presencia de grandes empresas, sí que tuvo cierto papel en la resistencia a la crisis, pero no está teniendo un gran papel en la recuperación, ¿vale? Y los coeficientes son bastante menores, aunque lógicamente sí que aparece relacionado con algunas características que podríamos decir no solo empresariales, sino incluso sociales, ¿no? Es decir, la tendencia a crear empresas. Aquí esa idea del emprendimiento, como nuevas empresas por cada 100 personas en edad activa, sí que en la fase de recuperación aparecería como bien relacionada. En cuanto a la innovación, pues una gran decepción, porque yo he estudiado mucho la innovación en muchos proyectos y tal. Entonces, sea cual sea, y eso que he ido buscando, cuando no me salía un indicador buscaba otro, a ver si este funcionaba, ¿no? Entonces, como ven aquí hay una gran riqueza de indicadores de innovación. Es decir, desde el gasto en I+D en alta tecnología, el gasto total en I+D, el gasto solamente de las empresas, el gasto privado en I+D, el gasto en innovación sobre cifra de negocio, y luego ya, digamos, el porcentaje de negocio en productos nuevos o mejorados, e incluso las patentes y modelos de utilidad por habitante, registro de marcas por habitante. En la fase de resistencia a la crisis, digamos, eso sí que aparece como un elemento relacionado, aunque no sabemos exactamente si de verdad es esto o esto está asociado a otras variables, como el tamaño urbano, o vaya usted a saber, ¿no? Pero en la fase de recuperación no tiene nada que ver, es decir, no crecen más aquellas que invierten más en I+D ni aquellas que tienen comportamientos innovadores, digamos, más potentes. Pero bueno, luego volveré un poco sobre la cuestión. La calidad de la educación y el nivel formativo de los... Bueno, esto ya sí que es muy sorprendente. Y el nivel formativo de la población. Lo único, dense cuenta, la famosa puntuación PISA, ¿no? Es decir, esto de la calidad del sistema educativo obligatorio, ¿no? Que puede dar una idea un poco en general de la calidad de formación, ¿no? De la población de esa región. No es significativo estadísticamente con este nivel, pero parece negativa, ¿eh? Es decir, las regiones con sistemas educativos más potentes, en general, no aparecen correlacionadas con ese elemento de competitividad territorial. Es cierto porque muchas de las regiones con puntuaciones más altas son regiones, pues digamos, no muy dinámicas económicamente. Pues Castilla y León, por ejemplo, presenta indicadores extremadamente buenos, en fin, ¿no? Y digamos, por cuestiones de trayectoria también histórica muy prolijas de explicar, ¿no? Pero no aparece. Solamente aparece la formación bien correlacionada cuando estamos hablando de cuestiones muy prácticas y muy aplicadas. Es decir, población adulta que puede usar el inglés. Eso sí que está correlacionado con la competitividad de ese... O, por ejemplo, población que es usuaria avanzada respecto a ordenador. Eso sí que está correlacionado con esa competitividad. Pero los indicadores formales no nos están sirviendo. La internacionalización.
esto sí que es un elemento, digamos, pues muy, ¿no? muy interesante. Considerando, digamos, la orientación que tiene esa región a los mercados externos, aquí he sumado el valor de las exportaciones y el gasto de turistas extranjeros como porcentaje del PIB de cada región. Esta orientación hacia el exterior sí que nos está funcionando, lo que nos está indicando, digamos, que nuestra hipótesis, nuestra intuición de partida era bastante correcta. Es decir, que es la especialización ligada al mercado internacional la que está funcionando como solución espacial a la crisis. En cambio, la presencia de empresas extranjeras, que fue muy importante para la resistencia a la crisis. Por ejemplo, en Valencia la Ford fue fundamental, ¿no? Como elemento de resistencia a la crisis. En la fase de recuperación, esa presencia multinacional no es un elemento que aparezca como muy importante. Y el séptimo y último tipo de factores, economía del conocimiento. Aquí he tratado un par de variables. Una primera, que es difícil encontrar variables que nos sirvan aquí, ¿no? Una primera, que es la que la he construido a partir de la EPA, de los microdatos de la EPA, que es el porcentaje de ocupados que trabajan en grupo de ocupación 2, es decir, que son técnicos y profesionales, nivel universitario, ¿vale? Y que al mismo tiempo, que tienen ese nivel de formación, están ocupados en sectores de actividades 6 y 7, que son las de servicios avanzados a las empresas, ¿vale? Entonces, ese porcentaje, ese grupito de personas, ¿qué importancia tiene, ¿no? En el conjunto de la actividad de ocupación de la región? Bueno, pues ese tipo y el segundo indicador, más general, si queréis, el gasto en TIC, el gasto en tecnología de comunicación de las empresas en porcentaje del PIB, ¿vale? Esos dos elementos, que también eran muy importantes para explicar la resistencia a la crisis, dejan de serlo para explicar el crecimiento. Es decir, cambian, digamos, completamente los factores que funcionan en un caso y en otro. En principio, de todo esto, quizás una de las conclusiones que podríamos sacar, bueno, en la publicación que todos ustedes conocerán de el Atlas de la crisis, ¿no? de Ricardo Méndez, en las propuestas de qué debemos aprender y cómo debería ser, ¿no? la salida de la crisis. Ahí se dice que, bueno, pues que debería ser una salida inteligente, cohesionada socialmente y ambientalmente sostenible, ¿no? Claro. Pero me interesa la primera parte. La primera parte es inteligente. Inteligente quiere decir, digamos, basada en sectores más competitivos, de más valor añadido, basadas en la formación de la población, basadas en economía del conocimiento, ¿no? Eso es un poco lo que significa ese inteligente. Bueno, pues parece que no está siendo muy inteligente. Es decir, la salida de la crisis, digamos que no se acompaña de lo que deberíamos esperar, ¿no? Es decir, que los más formados, los que más invierten en I+D, ¿no? Son los que, eso sí, los que salen de la crisis más rápidamente son los que son más útiles, son los territorios que son más útiles digamos, para esa integración internacional, ¿no? Los que son más útiles para esa globalización de la economía española. Y esto probablemente no sean los sectores más inteligentes, sino otro tipo de sectores que sí que son capaces de generar ese crecimiento tan fuerte hacia afuera exportador, llámese turismo o llámese industria o agricultura. Y finalmente, y ya con esto estoy casi acabando, finalmente lo que he hecho ha sido, bueno, coger todas esas, claro, el problema de ir mirando es interesante, ¿no? Variable por variable te da pero claro, hay muchas variables que están entre sí, están autocorrelacionadas, ¿no? Y eso, pues, en realidad, a lo mejor, cuando estamos mirando innovación, estamos mirando urbanización, cuando estamos mirando, ¿no? Es decir, entonces, he aplicado al conjunto de variables, que son las que les he enseñado, y muchas más que no correlacionan, pero bueno, las he introducido también, para hacer un modelo, digamos, de regresión múltiple, para ver cuál es el corazón, ¿no? El corazón de esa competitividad externa. De ese comportamiento territorial, de esa diferencia de crecimiento superior. Y he utilizado un modelo simple de regresión múltiple. Eso sí, en SPSS, que todos ustedes conocen, hay una forma de evitar
la autocorrelación entre las variables si introduces las variables por pasos, ¿no? Es decir, lo que hace el programa es buscarte la variable mejor correlacionada con la dependiente. La dependiente sería el componente territorial de crecimiento. La variable mejor correlacionada y luego va añadiendo variables y añadiendo explicación siempre y cuando lo que añadas no está autocorrelacionado, no está ya explicado por la primera. ¿De acuerdo? Entonces, al final conseguimos cuáles son las variables nucleares independientes entre sí que pueden explicar la mayor parte de varianza, la mayor parte de variación en ese componente territorial de crecimiento. Bueno, haciendo eso, digamos, a la primera, se obtiene un resultado bastante interesante de todas estas con solo 3 variables. O 3 variables permiten explicar, digamos, son los mejores predictores de ese componente territorial de crecimiento. Por una parte, lo que llamo aquí urbaniza, ¿vale? Urbaniza sería el logaritmo del tamaño del área urbana funcional mayor de la región, eso sería urbaniza. Internac, que es el porcentaje del PIB que está orientado hacia afuera en la economía regional, y PATMODIS, que esto es patentes, modelos de utilidad y diseños industriales por cada 100 adultos, la inventividad de la región. Bueno, pues aquí sí que aparece el componente de innovación. Afortunadamente, para mi confort personal, sí que aparece aquí al final ese componente de innovación, pero solamente digamos, claro, esto se refiere al sector industrial, ¿vale? Esto es inventividad que hace referencia al sector industrial. Y si se fijan aquí, pues obtenemos un R cuadrado de 0,63, que ya quisiéramos para muchas, ¿no? Para muchas, digamos, análisis sociales. Si quitamos PATMODIS, porque si saco esa variable e intento otra vez hacer la regresión múltiple, porque esta es muy restringida, ¿no?, a las zonas industriales, entonces la que aparece como sustituta es especial. Especial es la evolución de especialización, es decir, las que se han especializado más durante la crisis. Entonces, digamos que tendríamos aquí claramente los predictores, claramente según el mejor, son aquellas que han sabido conectarse internacionalmente, las que tienen más orientación hacia afuera, las que más se han especializado justamente para conseguir eso y, por tanto, probablemente han conseguido mejores y mayores economías de localización, porque estos procesos, aunque los observa a escala de comunidad autónoma, se producen a escala mucho más local, evidentemente, pero se pueden visualizar, ¿no?, a escala de comunidad autónoma. Y el elemento que aparece como más importante y fundamental es la urbanización, mucho más importante incluso, por supuesto, que las economías de localización. Es decir, el tamaño urbano, ¿no?, y especialmente, como dije antes, a partir de ya tamaños de 500.000 habitantes, genera diferencia. Genera una diferencia en esa capacidad para conectarse internacionalmente y para generar crecimiento. Bueno, las conclusiones creo que ya las he ido desgranando. Quizás solamente sería interesante ver un poco esta valoración final. Es decir, si en los análisis que hacíamos en 2013, 2014, y me refiero fundamentalmente pues, al Atlas de la crisis, de Ricardo Méndez, o a la geografía de crisis económica, que mencionaban antes, ¿no?, como, digamos, análisis que se hicieron esos análisis en el momento más crudo de la crisis, 13, 14, ahí estábamos observando la resistencia a la crisis. Y eso nos dio la impresión de que el modelo cambiaba territorial y de que había un basculamiento hacia el Atlántico, que se comportaba bastante mejor, hacia regiones, digamos, industriales, hacia el corredor del Ebro, ¿no? Es decir, era un poco, digamos, a la zona de influencia del País Vasco, ¿no?, como elemento como que se resistía más. En la actualidad, digamos, es lo malo de decir cosas con la coyuntura, ¿no? Pasan 5 años y el resultado es totalmente diferente. Es decir, en este momento es el Mediterráneo fundamentalmente el que está digamos, exhibiendo mejor comportamiento. Lo cual no quiere decir que sean regiones ganadoras. Es decir, no estoy haciendo aquí una apología del Mediterráneo. Es decir, no son regiones ganadoras porque ese crecimiento está en base
fundamentalmente pues en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Andalucía, en otros sitios, está en base a una ligazón a esa economía global que está aprovechando unas ventajas competitivas que no son las que en principio en aquel momento estimábamos como lo que sería un desarrollo inteligente, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Esa sería un poco la conclusión final. Y junto a esa zona, pues digamos, más dinámica, si tuviera que elegir otra región que también se comporta relativamente mejor que la media, aunque mucho no de forma tan acusada, pues sería Galicia. Pero bueno, eso sería un poquito el resumen general. Bueno, pues muchas gracias a todos por la paciencia y cualquier cosa que quieran, pues a su disposición.